Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer y una bendición saludarles por este medio. Mi nombre es Abraham Márquez, soy promotor institucional de la Sociedad Bíblica de México. Y a nombre de todos mis compañeros y el equipo que forman parte de este proyecto y esta misión de llevar el texto bíblico por todo el país, de manera especial de mi director general, el arquitecto Julio Splinger Martínez, me permito saludarles, deseándoles que todo en el Señor sea de bendición para ustedes y agradecer este espacio a nuestros amigos y compañeros de Ministerio Librería Maranata para poder presentar paulatinamente las ediciones de referencia y consulta que a lo largo de los últimos 10 años las Sociedades Bíblicas Unidas ha desarrollado en cumplimiento a su misión de que la palabra de Dios llegue y alcance a todas las comunidades, en todos los idiomas, en todas las lenguas, en todos los dialectos, en la forma en la que la gente expresa y entiende su fe, y a la vez garantizando el proveer materiales de apoyo, de referencia, de consulta, de estudio bíblico que garanticen que las congregaciones, los hermanos, los creyentes puedan interactuar con el texto bíblico, saber cómo discernir las verdades de fe que a lo largo de los 66 libros inspirados por Dios, el Señor tiene para cada una de las necesidades específicas, los contextos específicos de todas las comunidades, de todas las congregaciones. Es en esta línea y en cumplimiento a nuestra misión que se ha desarrollado una serie de materiales de referencia y consulta que abarcan las principales áreas de las ciencias bíblicas, la teología, la historia del pensamiento cristiano, la teología pastoral, Biblias de acompañamiento, que buscan ser un referente y un acompañamiento en el estudio bíblico de cada una de los hermanos que se acercan al texto bíblico. Y cuando hablamos de material de referencia y consulta, estamos hablando de todos los libros de un uso auxiliar que nos permiten obtener una información rápida, una información breve y además una información exacta de algún documento y las verdades que este documento, en este caso el texto bíblico, nos quieren comunicar. Las obras de referencia y consulta nos ayudan y nos conducen a la fuente original del objeto de estudio. En el caso de las Biblias de estudio, no son otra cosa más que auxiliares que a través de las anotaciones, de las introducciones, de cada una de las ayudas adicionales de estudio, enseñan y permiten identificar las verdades de fe del texto bíblico y aplicarlas de manera correcta y concreta a las necesidades y a la forma en la que hacemos iglesia y practicamos nuestra fe. Las obras de referencia y consulta tienen por objeto ofrecernos información básica sobre diferentes tópicos generales o diferentes tópicos específicos y referirnos a otras fuentes de información, como es toda la literatura que nuestros hermanos de Maranata tienen en el piso de venta para complementar el estudio bíblico. En el caso de las Biblias de estudio de las Sociedades Bíblicas Unidas, estas han sido generadas bajo 5 importantes criterios de los que me gustaría hablarles. Y el primero de estos criterios tiene que ver con la interconfesionalidad, en apego a la misión de las Sociedades Bíblicas Unidas, enfocadas en publicar ediciones y traducciones del texto bíblico que abarquen absolutamente todas las confesiones de fe, absolutamente todos los creyentes, sin importar su edad, sin importar su conocimiento, sin importar su posición, sin importar su ministerio, sin importar la congregación a la que asista. El objetivo es que todos tengan acceso a la palabra de Dios y que lo tengan desde un método de estudio que garanticen que la gente sepa, conozca cómo interpretar el texto bíblico. Cuando hablamos de Biblias de estudio, de referencia y consulta, con un concepto de interconfesionalidad, nos referimos a que son Biblias totalmente neutrales en su método de estudio.
las sociedades bíblicas de México no está casada con ningún método de interpretación de alguna iglesia en específico. Nosotros trabajamos y ministramos para absolutamente todas las denominaciones, todas las confesiones de fe y todas las iglesias. En consecuencia, en nuestras ediciones de estudio no concluimos referente a alguna doctrina en específico o referente a algún método o algún modelo de interpretación bíblica en específico. Lo que las Biblias de Sociedades Bíblicas Unidas hacen es analizar y proveer notas de carácter bíblico, de carácter teológico, de carácter litúrgico, que estén libres de cualquier interpretación particular, asegurando así ediciones que se puedan emplear con confianza en absolutamente todas las congregaciones, seminarios o institutos bíblicos, porque no inciden en la doctrina, porque no comunican la forma en la que se ha interpretado la doctrina, pero lo que sí hacemos es mostrarle a la gente cómo se ha ido desarrollando cada una de estas doctrinas, cómo se ha ido analizando en la historia del pensamiento de la iglesia cada una de las corrientes principales de interpretación y la forma en la que estas corrientes se han ido implementando en el transcurrir de la historia de la iglesia. Hablar de interconfesionalidad es hablar de neutralidad. Lo repito, no incidimos en la forma en la que se interpreta la doctrina, pero lo que sí proponemos es ofrecer, y lo que sí buscamos es ofrecer toda la información de referencia y consulta, de complementariedad, para que desde la forma en la que cada uno interpretamos el texto bíblico tengamos las bases necesarias para llevarlo a la práctica y tengamos las bases necesarias para enseñarle a la gente cómo interpretar y cómo vivir en su día a día las verdades de fe. El segundo punto tiene que ver con los comentaristas y los editores. A este respecto quisiera comentarles que la gran mayoría, tanto de los editores como los comentaristas, expertos en la materia, que han desarrollado estas ediciones de referencia y consulta, son expertos que han desarrollado su ministerio en América Latina. De hecho, la gran mayoría son latinoamericanos, asegurándonos así que sea gente que esté inmersa en la forma en la que vivimos la fe en América Latina. La gran mayoría de ellos han desarrollado un ministerio de educación combinado con la pastoral, en el que se han dado tiempo de escuchar la forma en la que interpretamos la Biblia en cada una de nuestras comunidades de fe, apegándonos a la cosmovisión propia de nuestra sociedad, a la forma en la que nuestra gente está leyendo el texto bíblico. Y lo más importante aún, la forma en la que la iglesia está interactuando con el texto bíblico y está llevando el texto bíblico, las verdades de fe, a cada una de las etapas de su día a día. En consecuencia, puedo hablar de ediciones, de anotaciones de referencia y consulta, de anotaciones de estudio que están muy apegadas a la forma en la que se hace iglesia, a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos en el día a día, a la forma en la que llevamos la fe a nuestro trabajo, a nuestra escuela, a nuestra familia, a nuestras comunidades, enfocándonos en la forma en la que hemos estado interpretando el texto bíblico y en la que hemos estado viviendo el texto bíblico. Y esto no podría ser posible si el equipo de editores y de comentaristas no desarrollaran su ministerio en América Latina. Por eso es importante enfatizar que cada uno de los autores de las notas de estudio entiende la dinámica de fe, la dinámica social de la iglesia en México o la iglesia latinoamericana, y es desde ahí que desarrolla los recursos de acompañamiento pastoral que permitirán garantizar que la gente no solamente conozca el trasfondo general del texto bíblico, o no solamente conozca cómo dice el texto bíblico en alguna u otra traducción, sino lo más importante, que conozca la forma de hacer suyo el texto, de interpretarlo para su vida diaria y compartirlo desde ahí en cada una de las etapas de su vida. El tercer punto tiene que ver con el análisis contextual, que no es otra cosa que toda la información de referencia y consulta que nos permite el texto bíblico aportar
desde las diferentes disciplinas bíblicas y teológicas para asegurarnos que la gente pueda entender, pueda conocer qué es lo que el texto bíblico quiere comunicar. En esta sección aparecen todos los recursos, todas las referencias que tienen que ver con la historia, con la geografía, con la religión, con la economía, con la política, con las culturas paralelas al texto bíblico, el contexto en el cual los autores bíblicos desarrollaron sus escritos, la forma en la que estos son entendidos y son interpretados por sus lectores primarios, por los lectores a los que iban dirigidos los textos, cómo desde cada cultura, tanto del texto bíblico como paralelas al texto bíblico, se interpretaron lo que los autores bíblicos quisieron comunicar. ¿Cuáles fueron los filtros en lo social, en lo educativo, en lo bíblico, en lo teológico, en lo doctrinal, en lo social, en lo cultural, que fueron marcando la pauta para la transmisión del texto bíblico? Y cómo desde estos trasfondos se ha interpretado el texto bíblico desde diferentes objetivos, desde diferentes disciplinas, desde diferentes formas de interactuar con la palabra de Dios. Al ofrecer este tipo de información referencial, estamos garantizando que nuevamente, sin ser conclusivos, sin ser interpretativos, la Iglesia encuentra en cada uno de estos recursos las herramientas necesarias para conocer bajo qué circunstancias se transmitió el texto bíblico, para entender qué es lo que el autor desea comunicar a sus lectores, para referenciar cómo la Iglesia ha interpretado y ha interactuado con estas verdades de fe, y entonces sí, poder entender por qué hemos interpretado y por qué vivimos la fe de la manera en la que lo vivimos. El cuarto punto tiene que ver con una tendencia netamente pastoral. Ninguna Biblia, ningún material de referencia y consulta cumpliría con el objetivo de enseñar a interpretar el texto bíblico, de acercar las verdades de fe del texto bíblico, si no pensáramos en las necesidades pastorales y específicas de cada uno de nuestros lectores. Es muy importante que todo buen material de referencia y consulta incluya toda la información técnica, toda la información teológica, teórica, que permita y que garantice una correcta interpretación del texto bíblico. Pero también es importante, y más importante aún, que estas anotaciones tengan una alta carga ministerial y una alta información pastoral, que se referencien a la vida práctica, que a través de ellas la gente conozca y aprenda cómo llevar el texto bíblico a la práctica, que se sientan acompañados en cada una de las circunstancias y necesidades de su día a día. A este respecto puedo mencionar Biblias como la H2O, como la Biblia de la Familia, como la Biblia de la Reconciliación, como la Biblia devocional y por supuesto como la Biblia de Ser Mujer, que sin dejar de lado el análisis académico, bíblico, teológico, sí tienen un énfasis a la vez en lo devocional, en lo pastoral, en la practicidad del texto bíblico, en la forma en la que la palabra de Dios se puede aplicar y se puede hacer viva y práctica en cada una de las etapas de nuestra vida. Hablar de acompañamiento pastoral desde las ciencias bíblicas y hablar de acompañamiento pastoral desde el material de referencia y consulta es hablar de ediciones que garanticen que la gente pueda abrazar las verdades de fe ante cualquier circunstancia. Es garantizar que la gente tenga los elementos necesarios para interpretar lo que el texto bíblico tiene para comunicarles en sus necesidades y a la vez que tenga las herramientas para que desde su testimonio y desde su estudio pueda compartir estas verdades de fe con los demás. Por último, me gustaría hablar de la misión de las Sociedades Bíblicas Unidas y de la misión de la Sociedad Bíblica de México, la cual tiene que ver definitivamente con acercar el texto bíblico a todas las comunidades y a toda la gente en el país, pero que en consecuencia también tiene que ver con la necesidad y la responsabilidad de proveer de materiales de estudio que garanticen que la gente pueda interpretar el texto bíblico, pueda entender las verdades de fe y que consecuentemente puedan ser edificadas a través de cada una de nuestras ediciones. Con esta introducción, queremos invitarles a que nos acompañen
en un recorrido donde estaremos analizando cada una de estas ediciones, sus aportaciones específicas desde diferentes disciplinas: lo teológico, lo litúrgico, lo eclesiástico, lo pastoral, lo ministerial. La forma en la que cada una de ellas está destinada a edificar a diferentes sectores de la iglesia cristiana, y lo más importante, la forma en la que cada una de ellas puede aportar para el desarrollo de la fe en nuestro país y en nuestras congregaciones.